tardes, jóvenes del Instituto Laboral Nueva Luz de Santiago. Les saluda el profesor Félix Tenorio en su clase de matemática del 12º letras. Bien, el tema pasado estuvimos viendo, ¿verdad?, el límite de funciones polinómicas, del cual se hizo la actividad formativa que aparece en la página 39. Para el día de hoy vamos a continuar con el tema número 4 que aparece en la página 40, derivada de una función. Para ello vamos a proceder a presentar un pequeño PPT de lo que son las derivadas de una función. Los teoremas, pues nosotros principalmente vamos a analizar los teoremas de derivada de una función y con ello nos vamos a valer para resolver los ejemplos que aparecen en el módulo y luego usted estará listo o lista para resolver la actividad, ya sea formativa o sumativa, que se le plantee. Cabe resaltar que, bueno, el trimestre está acabando y nos quedaría este tema y la continuación del mismo para el siguiente sábado, puesto que el último sábado vamos a realizar lo que es la prueba trimestral y en la semana deber entregar lo que es la autoevaluación y la coevaluación para su respectiva, valga la redundancia, evaluaciones. Bien. La regla general para la derivación, la fórmula principal se escribe de la forma f' de x, o también se puede escribir como de y de x, al límite de delta x cuando tiende a 0 de y sobre dx. Esto es un incremento que hay, ¿verdad?, en delta x acá, x más delta x menos f de x sobre delta x. Esta regla que está aquí es el teorema principal, o lo que llamamos derivada por concepto, ¿sí? O derivada por concepto de límite. Muy bien. Tenemos la fórmula principal, ¿verdad? Los teoremas. La derivada de una constante es 0. Cada vez que nosotros, y aquí tenemos el ejemplo al lado, cada vez que nosotros tengamos la derivada de un número c, en este caso un número real, c, elemento de los reales, derivándose, nuestro módulo lo presenta como f' de x. Entonces, por ejemplo, si f de x igual a 7, entonces f' de x es igual a 0 directamente. ¿Sí? La derivada de una variable respecto a sí misma es la unidad, o sea que la derivada, esto no quiere decir más que si f de x igual a x, entonces la derivada f' de x es 1. O sea, cada vez que aparezca la misma, o sea, cuando es la función identidad, entonces la derivada me va a dar 1. La derivada de la suma, ¿sí? La derivada de la suma algebraica de un número finito de n funciones es igual a la suma algebraica de la derivada de la función. Esto quiere decir que si yo tengo una suma o una resta en cierto punto, entonces la derivada de esta es la derivada de cada una de estas funciones. Si yo tengo sea f de x igual a x menos 4, encontrar f' de x acá sería encontrar la derivada de x, que sabemos que es 1, y la derivada de menos 4, que sabemos que es 0. Por lo tanto, la respuesta sería 1. O sea, usted va, ella es lineal, por lo tanto, ya se va a ir distribuyendo. La derivada de un producto con una constante, entonces usted saca la constante y deriva la función. O sea, aquí en este caso el 9 saldría fuera y derivamos x, que sabemos que es 1, entonces sería 9 por 1, que me daría 9, derivada de una constante, del producto de una constante por una función, que es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Número 5. La derivada de un producto de dos funciones es igual al producto de la primera por la derivada de la segunda más el producto de la segunda por la derivada de la primera. Esta es la regla, ¿verdad?, del producto. Si usted tiene f de x por g de x, en este caso 5x por 2y, la derivada sería 5x por la derivada de 2y más 2y por la derivada de 5x. ¿Sí? Sabemos que 2y en este caso sería una constante, porque estamos derivados respecto a x, aquí se hace 0,
y 2y por la derivada de 5x. La derivada de 5x sabemos que es 5, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 5 que saldría fuera por la función 5 por 1, 5 por 2 son 10. 10y, y como esto era 0, la respuesta es 10y. La de una potencia, o llamada también regla de la cadena, el exponente pasa al frente a multiplicar a la función, pero esta función usted tiene que restarle 1 a ese exponente. Es lo que nos dice la regla. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a x a la cuarta, entonces este exponente pasa al frente y el x a la cuarta ya no va a ser x a la cuarta, sino que usted le resta 1 y se va a quedar en x al cubo. Entonces por la derivada de la función x, que es 1, que sería 4x al cubo. A esta regla se le conoce como regla de la cadena. Por último, tenemos la derivada de un cociente, en donde el denominador se eleva al cuadrado, o la función que está abajo se eleva al cuadrado, y arriba se aplica entonces la derivada del denominador, perdón, el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Se aplican los conceptos, se resuelve algebraicamente y tendríamos nuestras derivadas. Una vez explicados los teoremas, vamos a pasar al tablero, en donde vamos a explicar algunos ejemplos que le ayudarán al estudiante o le ayudarán a usted a resolver los problemas que se le presenten en el módulo. Muy bien. Tendremos entonces allí mismo en la página 40 de su módulo algunos ejemplos. Tengo la función f de x igual a 3x cuadrado menos x más 8. Tengo la función 3x cuadrado menos x más 8 y quiero calcular su derivada. Recordemos, utilizaremos el símbolo f' de x. Bien, aplicando los teoremas, usted puede hacerlo directamente. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo podemos hacer directamente? Bueno, yo sé que esto es una constante y hay un producto de 3 por x al cuadrado. Pero la derivada de x al cuadrado, si yo utilizo la regla de la cadena, si usted lo va copiando, pone 3, y sabe que va a multiplicar. La regla de la cadena me dice que el 2 baja y este que está aquí se le resta 1, por lo tanto sería x, así que sería 2x. Por la derivada de la función, que sería x, que es 1, así que 2 por x por 1 sigue siendo 2x. La regla me dice que sería entonces más x cuadrado por 3, pero no tiene sentido porque la constante 3 da 0, por lo tanto ya quedaría así. Si continúo derivando, porque la derivada es lineal, yo puedo distribuirla. Si continúo derivando y digo, bueno, ¿cuál es la derivada de x? Bueno, la derivada de x, profesor, es 1. Lo aprendimos, la derivada de la función idéntica. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, multiplico aquí 3 por 2 me da 6x menos 1, porque menos 1 y más 0, bueno, menos 1. Y ese sería el resultado de mi derivada 6x menos 1. 6x menos 1. ¿Ok? Bien. El ejemplo que está al lado es similar, es una función, también una función polinómica. Vamos a verlo, similar. Sería que y o f de x vale 4x al cubo menos 2x más 1. Usted sabe que f de x es y, entonces si f' de x es la derivada, entonces acá te pone y'. La prima es el simbolito ese. Entonces calculamos lo mismo. Usted sabe que el 4 queda fuera de la función y aplica la regla de la cadena, que en este caso sería el 3 adelante. Aquí 3 menos 1 son 2, o sea, le resta 1 al exponente. Menos, aquí pasa lo mismo, 2 por x, por la derivada de x, que es 1, así que sería 2 por 1, 2, más 0. Por lo tanto, y' es igual a 4 por 3, que son 12, x al cuadrado menos 2. Sería el resultado de esa
derivada. Sería el resultado de esa derivada. Bien, vamos a un ejemplo un poquito más complejo, en donde aparece la raíz de x. Bien. F de x es igual a 5 raíz de x más 3 sobre x a la cuarta. Bien, acá tenemos que aplicar muchas cosas. Aquí podemos aplicar muchas cosas. Primero, que la raíz de x viene siendo, usted sabe que si usted tiene raíz de a, esto se puede escribir como a a la 1 medio. Por lo tanto, eso es lo primero que vamos a hacer, a transformar nuestra raíz. Así que sería x a la 1 medio. Este x a la cuarta, cada vez que usted tenga una función en el denominador, usted puede aplicar la derivada de un cociente, si lo desea. También tiene la opción de pasarlo hacia arriba con exponente negativo y aplicar la regla de la cadena, que es lo que vamos a hacer. Observe, yo lo pasé para el numerador, pero con exponente negativo. Ahora sí, busco la derivada, f' de x. Aquí sabemos que el 5 queda afuera y aplica la regla de la cadena, así que sería 5 por 1 medio, x, 1 medio menos 1 es menos 1 medio, más, aquí también aplica la regla de la cadena, menos 4 menos 1 menos 5, ¿sí? Menos 4 menos 1 menos 5. 5 por 1 medio es 5 medio. Usted puede dejarlo así 5. 2, este x lo pasa positivo hacia abajo. Acá sería más por menos, menos 12. Menos 12 y ese x a la 5 pasa abajo. Y allí tendría entonces el resultado. Ahí tendría entonces el resultado de esa derivada. No es tan complejo cuando utilizamos trucos matemáticos como el que se le acaba de mostrar, en donde el x a la cuarta pasaría hacia arriba negativo, el x a la cuarta pasaría hacia arriba negativo, y aplica la regla de la cadena. Entonces, si usted ya con esto, ¿verdad?, estaría preparado. Me gustaría que hubiesen asistido, porque así la clase se hace más interactiva. Sin embargo, bueno, toca verla en YouTube. Si tienen alguna duda, me consultan, ya saben mi número de teléfono. Y bueno, nada, ya saben que estamos cerrando el trimestre, para que se pongan al día también, porque la mayoría de este grupo no me ha entregado ninguno de los parciales número 1 ni el parcial número 2. Entonces, para que no se retrasen, porque si no, yo voy a tener que ir rellenando, y no queremos eso. Así que nada, bienvenidos y bueno, saludos y bendiciones. Se cuidan y nos vemos en la próxima.